Muy, pero muy buenas noches, amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo especial, 365 días íntimos con Dios. Recordemos que cada día nos acercamos a la palabra, no solamente para leerla, sino para meditarla, reflexionar y recordar que es escuchar la voz del Señor y permitir que sea Él quien transforme nuestro corazón. Así que dispongamos nuestra vida, dispongamos nuestro corazón, porque la palabra de Dios tiene siempre algo que hablarnos. Amén. Así que, Reinita, adelante con la oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día que nos has permitido, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos leer tu palabra, Señor, por este encuentro, porque sabemos que este es un oasis de bendición, Señor. Gracias, Padre, por llevar tu palabra a muchos corazones que están sedientos de ti, Señor. Gracias, Padre, porque en este momento vamos a llenarnos de ese manantial de vida, Señor. Gracias porque es un privilegio, Padre, poder escuchar, poder leer tu palabra, porque es un momento de comunicación con usted, Señor. Señor, le pido que sea el Espíritu Santo abriendo nuestra mente, nuestro corazón para poder acoger tu palabra con alegría, con esperanza, con respeto y con amor. Asimismo, Señor, le pido que esta palabra pueda llegar a esos corazones que la necesitan, Señor, a las personas que van a escuchar este video en diferido, Señor. Gracias porque para ti no hay fronteras, Señor, no hay límites, no hay muros, Señor. Solo hay puentes para poder llevar este mensaje, Señor, y este medio, Señor, ministerio en Cristo, es un puente para conectarnos con esas personas que quieren escuchar de ti, Señor. Así que te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros y que puedas hablar a nuestras vidas, Señor, aunque sea un mensaje, una palabra, un versículo, queremos atesorar en nuestros corazones. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bueno, muy bien. Hoy estamos a día 11 de abril. Y las citas son Josué capítulo 3 desde el versículo 1 al capítulo 4 24, Lucas 14 del 7 al 35, Salmo 80 y Proverbios 12 del 27 al 28. Así que vamos a empezar con la lectura en el nombre de Jesús. Y va a empezar Reinita. Entonces, Josué capítulo 3. Israel pasa el Jordán. Preparativos finales. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Las promesas de Dios. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel.
para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo y jerceseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Comienza el paso, se divide el Jordán. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la rodilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Oh, amén. Muy bien. Capítulo 4. Las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar donde pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal, para que esto sea señal, bueno, se me perdí. 6. Para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas de delante del pueblo, no, delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como José les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieran los pies de los sacerdotes que llevan el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevan el arca
se pararon en medio de Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en medio en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad, la media tribu de Manasés, pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40.000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los hijos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid al Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto subieron de en medio del Jordán, las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco. ¿Ah? Y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco. Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan esas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová, vuestro Dios, lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, familia. Lo que Dios hace en tu vida no es solo para vivirlo, es para recordarlo y afirmarlo. Porque aquí lo que Dios ha hecho con el pueblo fue que ellos pudieran cruzar el río Jordán. Segundo, que ellos pudieran recordar la obra maravillosa que hizo Dios por ellos, y recordárselo aún a sus propios hijos. Y tercero era afirmar la obra de Dios, ¿no? Entonces, Josué capítulo 3 y capítulo 4 forman una sola escena espiritual. Primero es que el cruce del Jordán, esto no es solamente un milagro, es un proceso completo. ¿Por qué? Porque Dios habla, el pueblo obedece, el río se abre y luego Dios manda a recordar. Entonces aquí vemos tres dimensiones claras. Primero, la dirección. Segundo, la intervención de Dios. Y tercero, la memoria espiritual que debemos de tener de todos los hechos gloriosos que hace Dios, o que hizo Dios más bien por este pueblo. Entonces Dios no solamente quiere llevarnos a la promesa familiar, quiere que entendamos cómo llegamos allí, cómo llegamos. Y este pasaje es profundamente cristocéntrico. ¿Saben por qué, familia? Porque nos muestra a Cristo como quien abre el camino. Recuerden que en Juan 14:6 dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Cristo es el que abre el camino
para que nosotros podamos llegar o cruzar directamente al Padre. Y Él es el que nos sostiene en medio del proceso. Amén. Él es el que nos sostiene y nos llama a no olvidar su obra. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de cruzar, se trata de vivir con conciencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o cómo Dios lo hizo a través del pueblo de Israel. Amén. Así que vamos a ver los siguientes versículos. Dice el versículo 3 del capítulo 3 y dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y en el versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y dice el versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó ¿en qué? Pasó en seco. Antes del milagro, Dios establece un orden, y el orden era seguir el arca y santificarse. Seguir el arca y santificarse. ¿Por qué seguir el arca? Porque seguir al arca es como quien dice, Dios va delante y nosotros vamos detrás. Porque para donde iba el arca era donde estaba la presencia de Dios y el mismo pueblo tenía que ir detrás del mismo arca. Bien, entonces el pueblo no avanza primero, sigue la presencia de Dios. El arca es el que marca la dirección. Bien, pero luego viene la santificación. ¿Qué significa santificación? Reinita, ¿qué significa santificación? Cubiertos con el Espíritu. Bueno, santificación era simplemente ellos purificarse, limpiarse, eh, era estar alineados con el corazón de Dios, ¿sí? Porque la santificación era una preparación interna antes de ver lo sobrenatural. Y eso era lo que Dios quería con ellos. Antes de entrar a la tierra prometida, venga, santifíquese, límpiese, limpie su corazón, anuncien o proclamen sus pecados, arrepiéntanse, porque Dios no improvisa milagros. Lo que Dios hace es preparar los corazones. Y cuando el proceso inicia, los mismos sacerdotes se mantienen firmes en medio del rey. Y esto nos muestra algo, familia, que la presencia de Dios no solamente abre el camino, también lo sostiene. Amén. Él es el que sostiene el camino. Porque cuando nosotros somos llamados, cuando somos elegidos, cuando el Señor establece un propósito para nuestras vidas, Él es el que hace el proceso completo. Entonces, la presencia de Dios y un corazón preparado son la base de todo avance espiritual. Amén. Si Dios va adelante y si vamos con un corazón preparado, créame de corazón que todo surge de una forma tan, pero tan sobrenatural. Amén. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos deja aquí este texto? Que tenemos que buscar a Dios primero. Si lo buscamos a Él primero y preparamos nuestro corazón, vamos a esperar muchos resultados. ¿Y cuáles son esos resultados? Paz, dirección, propósito, significado,
nuestra vida va a tener más luz, pero lo primero es dirección. Amén. Dice en el versículo 16 y 17 lo siguiente: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de ¿quién? De Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. El mismo Jordán está completamente desbordado. Eso significa que era humanamente imposible de cruzar. Así como el pueblo de Israel al momento de ver el Mar Rojo, todos los egipcios estaban detrás. El mismo ejército del faraón estaba detrás del mismo pueblo de Israel. Pero al ver ese mar no sabían para dónde echar. No había ninguna salida. ¿Y qué fue lo que hizo ahí? Dios fue el que abrió el Mar Rojo. Fue él. Y ellos pudieron ver cómo el mar se abría y les abría el paso. Y lo más tremendo es que ellos podían ver que cada paso que daban era un paso seco, no era mojado. Dios no quita el obstáculo antes de que el pueblo actúe. El río estaba en su punto más difícil, pero cuando los sacerdotes meten sus pies en el agua, es ahí donde Dios interviene. Las aguas no disminuyen. Lo que pasó con las aguas fue que se detuvieron. Oiga, eso es lo más sobrenatural. Se detuvieron las aguas. Y esto revela que el milagro no es progresivo. No, es algo que es divino, porque todo viene de Dios. Pero hay una gran condición. ¿Saben cuál es la gran condición? Solamente Dios requiere algo, y es obediencia activa. Por eso es que Dios responde a una fe que se mueve, no a una que se queda esperando a que todo surja o que, como se dice, que Dios se convierta en mi lámpara de Aladino, ¿no? La froto y le pido y entonces Dios, dame todo lo que yo le estoy pidiendo. No, creo que Dios es un Dios de que tenemos que estar comprometidos con Él en respecto a la obediencia. Amén. Así que da el paso que Dios te está pidiendo, aunque no veas cómo, dalo. Y esto también me habla a mí de una forma muy, pero muy sobrenatural. Amén. Y por último, en el capítulo 4, eh, después de ese gran milagro que Dios hace, en el momento del río Jordán, Dios manda a levantar memoriales. Recordemos que cada tribu iba a ser recordada de una forma, y era a través de una piedra. Y esa piedra era una memoria para todas las generaciones. En el versículo 6 y 7 dice lo siguiente: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Dios manda a tomar piedras del Jordán y a levantar un memorial. ¿Por qué? Solamente con un propósito, y era para no olvidar, no olvidar, para enseñar a las siguientes generaciones qué era lo que Dios había hecho por ellos. O sea, era para testificar del poder de Dios. El milagro no termina al cruzar, continúa solamente como en el recuerdo. ¿Por qué? Porque
Si nosotros olvidamos las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces, ¿dónde quedan los milagros? ¿Ya todo queda a su pasado? ¿Queda olvidado? Y creo que no es así. Debemos de recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas piedras memoriales de lo que Dios ha hecho en ti? En mi caso, fue el 7 de mayo del 2022, ese día que pude escuchar la voz de Dios en mi propia necesidad espiritual. Entonces, la memoria espiritual hace algo, familia. ¿Y saben qué es? Proteger el corazón del olvido. Porque el gran peligro que nosotros tenemos como hijos de Dios es que a veces se nos olvida qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cuáles son esos milagros, de dónde nos ha sacado, cómo el Señor nos ha proveído, cómo el Señor nos ha sustentado, cómo nos ha guiado, nos ha dado dirección, cómo nos ha hecho milagros, cómo ha restaurado el matrimonio, cómo ha dado sanidad a nuestros hermanos. ¿Cierto que sí? Pero todo esto es interno, familia. Todo eso viene de dónde? Del corazón. Y cuando tú llevas ese testimonio a todas las personas, estás haciendo algo que otras personas conozcan al único Dios vivo y verdadero. Porque lo vivido se convierte en testimonio. Fácil. Y si tú eres una persona agradecida con Dios, vas a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Entonces, no olvides lo que Dios ha hecho contigo. Compártelo, enséñalo, que creo que eso es lo que Dios manda con cada uno de nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? Entonces, son tres cosas aquí que nos enseña esta palabra. Primero es que la presencia de Dios debe guiar tu vida. Dos, la fe se demuestra cuando damos nosotros qué pasos concretos. Y tres, es recordar la obra de Dios que fortalece nuestro caminar. Amén. Así que el que recuerda lo que Dios hizo, camina con fe hacia lo que Dios hará. Muy bien, vamos a seguir entonces con Lucas. ¿Lucas qué? Lucas 14 7 al 35. ¿Lucas qué? Lucas 14 7. Dice la palabra de Dios, parábola de la fiesta de bodas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquetes, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos.
Parábola del gran banquete. Oyendo esto, uno de los que estaba sentado con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los invitados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, si aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados y que fueron convidados gustará mi cena. Considerando el precio del discipulado, a parábola de la torre y al rey que va a la guerra. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y oculta y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. La parábola de la sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Bueno, muy bien. Como tema, nombre el tema de este pasaje, el costo real de seguir a Jesús. Es fuerte y muy fuerte, porque seguir a Jesús no es añadirlo a tu vida, como todo, como muchos piensan, es rendirle toda tu vida. Y este pasaje vemos a Jesús enseñando en medio de una comida, ¿cierto, familia? En medio de una comida, los convidados a la cena, la parábola de la otra cena, de la gran cena, pero en medio de esa comida lo va llevando la conversación a un nivel mucho más profundo. Y lo que comienza como una observación sobre los lugares en la mesa, termina siendo una enseñanza sobre algo que hemos venido tratando con muchos estudios atrás, sobre el corazón, también sobre la humildad,
el amor verdadero y el costo del discipulado. Y Jesús nos revela que el reino de Dios no funciona como el sistema del mundo. Aquí no se trata de aparentar ni de buscar reconocimiento, sino de vivir con un corazón rendido. Eso es lo que busca nuestro Señor Jesús. Luego, presenta una parábola que muestra cómo muchos rechazan la invitación de Dios por estar ocupados en sus propios intereses. Y finalmente, Jesús deja algo claro. Seguirle no es emocional, es algo intencional. Es una decisión que requiere entrega total, familia, no entregar por pedacitos, no. Y creo que este pasaje nos confronta. Pero lo más bello de todo esto es que nos alinea con el verdadero camino. Amén. Como lo dije anteriormente, por allá en el Antiguo Testamento, de que Jesús, de que todo eso apuntaba era a Cristo, que Cristo es el camino para llegar a Dios. Y por eso que aquí es que hay un solo camino. Y Él se muestra como el único camino, la verdad, la vida. Lucas, capítulo 4, perdón, 14 del 7 al 11. Estamos hablando sobre los convidados a las bodas, ¿no? Y Jesús observa cómo las personas buscan los primeros, ¿qué? Los primeros lugares, los primeros asientos. Y es aquí donde Jesús enseña que quien se exalta será ¿qué? Será humillado. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Y quien se humilla será exaltado. No se trata solo de un asiento físico, como muchas veces buscamos nosotros, ¿cierto? Un asiento, una posición, para que la gente me pueda ver, para ver cómo puedo agradarle a las personas, ¿sí? Entonces no se trata de un solo asiento físico, sino de una actitud correcta del corazón. ¿Por qué? Porque el orgullo busca reconocimiento. Eso busca el orgullo, ¿cierto que sí? Pero la humildad espera en Dios. Aquí Jesús no prohíbe avanzar, pero sí corrige la intención, familia. ¿Cuál es la intención que tenemos en nuestro corazón? ¿Cuál es la intención? Por eso es que el reino honra a los que no buscan honra. Y aquí vemos que Dios ve lo que hay dentro, no solo lo que se muestra dónde, lo que se muestra afuera. ¿Dónde creen ustedes que empieza la verdadera grandeza? ¿Dónde creen? ¿Ah? ¿Un corazón soberbio, altivo, orgulloso o más bien un corazón humilde? ¿Mm? Y siempre he dicho, tenemos que reflejar la realeza de nuestro Señor Jesucristo, que es humildad y el servicio. Eso es todo. Humildad y servicio. Pero no un servicio de agradar al hombre, es un servicio de agradar a Dios, de ser intencionales solamente. Porque el orgullo hace que tú te muestres, que, que seas otra persona totalmente diferente. Mientras que si tú buscas solamente agradar a Dios, las personas van a observar a Cristo en tu vida. Amén. Por eso hay que caminar en humildad y dejar que Dios sea quien te levante. Que sea Dios quien abra las puertas, que sea Dios quien te dé la posición. Como ahora unos meses atrás, yo iba en busca del ministerio, pero hasta que Dios me dijo, es que tú no tienes que ir en busca de ministerios, tú no tienes que ir en búsqueda de liderazgo, de posiciones, no. Yo te voy a dar el ministerio y el liderazgo cuando yo quiera, cuando estés preparado, cuando estés santificado. Amén. Y eso fue la única forma cuando Dios me sacó y me bajó de donde yo estaba. Amén. En Lucas capítulo 14, del 12 al 24, o más bien del 15 al 24, Jesús habla sobre a quién invitar y presenta la parábola de la gran cena. ¿Sí?
Él está enseñando aquí que el amor verdadero no busca recompensas. Dice en el versículo 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, ¿sí? A convidar a muchos. Y aquí vemos que él invitó a varias personas, personas de negocios, personas que tenían intereses personales, personas que tenían grandes ocupaciones. Cada uno de ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Rechazaron la invitación. Y eso vemos hoy en día. Personas orgullosas y soberbias que prefieren lo suyo en vez de estar aceptando la invitación del Señor. ¿Les habla uno de Dios? No, no, no me hable de Dios, ¿verdad? La verdad no, no me interesa. Pero hablemos de negocios, hablemos de dinero, hablemos de paseos, hablemos de mujeres, del sistema del mundo y ahí están prestos completamente, ¿no? Entonces luego manda el Señor diciéndole a su siervo, vaya a otros lugares, vaya donde los cojos, vayan de los pobres, vayan de los ciegos, invítalos. ¿Sabe qué es lo más bello del reino de nuestro Señor Jesús? Que el reino de Jesús está totalmente abierto, no está cerrado para ciertas personas. Él no hace acepción de personas. Dios sigue llamando y está llamando a los pobres de espíritu, a los ciegos, a los cojos. Y todo depende de la respuesta de tu corazón. Así que no permitas que tu corazón rechace la invitación de nuestro Señor Jesús a que seas tú haciendo parte de la gran boda del Cordero. Que tú hagas parte del reino de Dios, que hagas parte de los hijos del Señor, de esa iglesia sin manchas, sin arrugas, esa iglesia blanca. No pongamos excusas, familia. Respondamos al llamado de Dios hoy. Amén. Respondamos a ello. Y por último, que eso es algo que realmente cuesta y cuesta mucho. Y es el costo de ser discípulo. ¿Sí? Y recordemos aquí que grandes multitudes, como lo dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Grandes multitudes seguían a Jesús, pero aquí Jesús les habla con claridad y les declara que seguirle requiere ponerlo por encima de todo, familia, intereses, aún tu propia vida. Habla de tomar la cruz. ¿Y qué significa tomar la cruz? Significa morir al yo, morir a mi viejo hombre, morir a mis viejos intereses, morir a mis metas, mis propósitos, a mis proyectos, morir a mi propio camino. Eso significa tomar la cruz. Porque el día de ayer nos habló el Señor de que por la puerta, por esa sola puerta, solamente entra una sola vida, no entran dos. Y la única vida es con la vida rendida a Cristo, no con una doble vida. Porque una cosa es yo querer estar con Jesús y admirar las cosas de Jesús y sentir su presencia y ir a un templo y hacer estudios y etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿quieres ser un discípulo de nuestro Señor Jesús? ¿Quieres eso? Tienes que morir a tu vieja vida. Y es no morir a ciertas cosas. Debes de morir completamente a tu propio yo.
Luego aquí él da ejemplos de calcular, por ejemplo, el costo antes de construir o ir a la guerra. Y eso muestra que seguir a Cristo no es una decisión ligera, es una decisión intencional, es una decisión que requiere mucho discernimiento, pero ante todo, un corazón. Un corazón que lleve a la memoria todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Llevar a memoria cuál ha sido tu transformación. Llevar a memoria cuáles son las relaciones que Dios te ha dado ahorita. ¿Qué es lo que Dios te ha dado hasta ahorita? ¿Será que sí vale la pena seguir a Cristo? ¿Sí vale la pena? Y yo digo, sin duda alguna, es una decisión que podemos tomar basado en el amor a Dios. Y finalmente, habla de la sal que pierde su sabor, ¿sí? ¿Cuál es esa sal? Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué será sazonar? ¿Con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto representa una vida que pierde su esencia espiritual. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si tu vida no tiene sal? ¿O de qué sirve de que tu vida esté perfecta, en buenas condiciones, tengas tu libertad financiera, tengas todo perfecto y a la final pierdas tu vida o tu esencia espiritual? Créame que lo que les voy a decir es algo que tienes que tomar en cuenta. Jesús no busca seguidores superficiales, busca discípulos comprometidos, así como lo fueron los 12 discípulos de él. Y todo esto con un fin. Recordemos que todos los 12 discípulos llevan una vida, pero al momento de escuchar la voz de Jesús, dejaron todo lo que estaban haciendo y le siguieron. Todo. Dejaron toda su vida superficial. Pasaron de vivir una vida ordinaria a vivir una vida extraordinaria. Porque seguir a Cristo implica entrega total. Esto no se trata de parcialidad. Evalúa tu compromiso con Dios. Entrégale todo tu corazón y verás que lo que hace Dios en tu vida es el costo de ser discípulo. Amén. Entonces son tres cosas que nos enseña aquí este pasaje de Lucas. Primero, vive en humildad delante de Dios. ¿Ok? No busquemos agradar a los hombres. No busquemos fama, ni popularidad, ni busquemos liderazgo. No tenemos que ir en pos de eso. Solamente tenemos que ir en pos de algo y es ir delante de Dios, siempre con humildad. Segundo, responde al llamado sin excusas. ¿Oíste? No es que pasa esto, no es que estoy con mi esposa, no es que estoy con mis hijos, no es que estoy con mi negocio, no es que no hay excusas. Si tú realmente tienes un corazón que ama a Dios, entonces le das el lugar que Dios se merece. Y tres, sigue a Cristo con compromiso total. Comprométete, comprométete a ser sal para la tierra. Comprométete a ser luz para el mundo. Comprométete en ser un embajador de Cristo. Comprométete a ser esa antorcha que lleva luz, que lleva fuego a muchos corazones, a muchas vidas. Estamos en un mundo que necesita de ti, que necesita que muchas personas puedan oír la palabra por medio de ti, que seas tu instrumento del Señor. Porque sin Dios, sin hacer lo que Dios manda, ser un discípulo de Él, créame que tu vida
pierde la esencia espiritual. Amén. El que no esté dispuesto a rendirlo todo, nunca experimentará lo que Dios tiene preparado. Y lo tomo con todo mi amor. Amén. Amén, papá Dios. Vamos para el Salmo. Salmo 80. Muy bien, Salmo 80. Del uno es todo el Salmo, hasta el 19. Sí. Sí, del 1 al 19. Muy bien. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y Manasés, y ven a salvarnos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste tus vallados y las vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restauranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Aquí el salmista está pidiendo algo en su corazón: salvar, restaurar a sus hijos, su pueblo. Hay tanto dolor, tanta aflicción, tanta tristeza, tanta ansiedad, tanta depresión, tanta oscuridad, tanta insensibilidad. Y aquí el salmista está pidiendo eso, súplica por restauración. Está diciendo, ven, ¿hasta cuándo, Dios? Sí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Y estamos seguros de que pronto nuestro Señor Jesucristo va a venir. Y por eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, ven a restaurarnos, ven a salvarnos, ven a resplandecer tu rostro sobre nosotros. Recuerda que este salmo es un salmo escatológico, salmo profético, cristocéntrico, que simplemente lo llevamos a estos tiempos y le decimos, Señor Jesús, ven pronto, ven pronto porque este mundo está en llamas, este mundo está caído, perverso, maligno, está peor que Sodoma y Gomorra. Por eso nosotros, tus hijos, siempre vamos a estar afirmados y permite que seamos nosotros siempre llenos de tu poder, de tu gracia, de tu amor. Blíndanos con tu poder glorioso para seguir perseverando hasta tu segunda venida. Así que clamémosle al Señor, clamémosle por todo lo que está pasando en este mundo y en esta vida. Amén.
Muy bien, y terminamos con Proverbios. Proverbios 12, Proverbios 12 del 27 al 28, Reinita. Dice, el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Amén. 27, ni aun asará. El perezoso carece de decisión para aprovechar en algo sus oportunidades. ¿Qué? 12:27. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, ¿sí? Pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Un hombre con propósito, un hombre, un hijo de Dios, está comprometido con la obra del reino de nuestro Señor Jesucristo, porque creo que Dios no nos revela simplemente para cada uno de nosotros, o Dios no le da luz a nuestra vida simplemente para alumbrar nuestra casa solamente, no, es para ir a llevar y cumplir con esa misión que el Señor nos ha mandado, porque tenemos que ser diligentes. Diligentes es estar comprometidos, tener un corazón rendido a Él, es tener un oído afinado a la voz del Espíritu de Él, que si el Señor nos manda, se hace. Por eso se habla de diligencia. Amén. ¿Por qué? Porque somos hombres de Dios. Y en el 28 dice, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. ¿Saben por qué? Porque los caminos de Dios es vida eterna, mientras que los caminos del mundo y tus propios caminos son caminos que te llevan a a la perdición, a la muerte eterna. Amén. Por eso tenemos que estar siempre que alineados con los caminos del Señor, pidiéndole al Señor, Señor, guíame, dame dirección. Espíritu Santo, que seas tú quien ilumines cada paso y cada decisión que yo tome, porque todo es para Él y por Él. Amén. Así que hemos concluido con este estudio del 11 de abril del 2026. Padre amado, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu verdad, por tu palabra. Gracias por permitir que nosotros estuviésemos aquí, mi Señor, escuchándote. Y de verdad que te escucho. Gracias, Padre, por colocar en mi corazón estas palabras gloriosas, porque entendí, mi Señor, que el que hace los milagros eres tú. Quien detiene lo imposible eres tú. Quien abre las puertas eres tú. Nadie más. Y por eso creemos en ti. Y yo creo en ti, papá, en que lo que se viene es algo glorioso, mi Señor, para mi vida, para el ministerio, porque tú conoces mi corazón. Tú conoces todo, mi Señor. Y quiero que tú, cada uno que está escuchando ese estudio, sepa algo, que Dios está abriendo grandes puertas para tu vida. Dios está haciendo milagros que tú nunca alcanzaste a imaginar. Solamente Dios pide una cosa: obediencia, confianza, fe, rendición de corazón, que tengas humildad para andar delante del Señor, que Él sea siempre tu guía, tu dirección, porque nosotros como seres humanos no podremos llegar a alcanzar la plenitud por nuestras propias capacidades y por nuestras propias fuerzas. Jamás lo vamos a lograr. Jesús lo dejó claro: sin mí nada podéis hacer.
y Dios es el único que lo hace. No busquemos, familia, no busquemos gloria de los hombres, solamente honra del Señor. Y por eso te damos gracias, papá. Gracias porque eres tú quien estás dando dirección a nuestras vidas. Gracias porque esta noche entendimos, mi Señor, de que tú vas a ir adelante, haciendo todo lo imposible, abriendo puertas, cerrando puertas, deteniendo lo imposible, y creemos en tu poder sobrenatural. Permite que siempre nuestro corazón esté humilde, Señor, porque no queremos, Señor, ser exaltados, Padre. Solamente queremos exaltar su santo y glorioso nombre. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado. Hay un costo para seguirte, mi Señor Jesús. Hay un costo, y el costo es rendirte toda mi vida. Y por eso ayúdanos a tomar esas decisiones. Queremos servirte a ti, al único Dios vivo, a nadie más. Entender que toda la plata, todo el oro, todo es tuyo, mi Señor. Gracias, Padre, porque tú has sazonado nuestras vidas. Tú le has dado propósito, dirección. Ahora nuestra vida, Señor, se lleva con más plenitud. Gracias te damos, Padre. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por la obra gloriosa que está haciendo en mi cuñado, en Rogelio Rivas, Señor. Gracias porque creemos, Señor, en que tú estás levantando algo grande de allí, mi Señor. Porque toda enfermedad mortal, Señor, se ha ido. Tú le has dado una nueva oportunidad de vida, mi Señor. Gracias te damos por respaldarnos, entender que solamente creemos en el único Dios vivo y verdadero. Solamente en ti, mi Dios. Gracias te damos, papá. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Renita, cuenta a ver qué te quedó de ese estudio. A mí me habló el Señor de una forma tan sobrenatural. Dime tú, habla más durito o coloca tu Pues a mí sí me habló mucho toda la palabra, porque en el Antiguo Testamento de Josué, pues me dijo que para Dios no hay nada imposible. Dios abre las puertas o sea, cuando Dios va delante de nosotros, Él es el que respalda todo, porque así como lo hizo con Josué. Entonces yo me imagino ese río con tanta fuerza, con tanta corriente y era imposible de pasar y cómo él los respaldó los permitió pasar. Es algo que para humanamente es imposible, pero para Dios no hay imposible. Eso es el resumen, que para Dios no hay nada imposible. Solo hay que creer en Él y colocarlo a Él adelante de nosotros, porque Él va. Por eso yo estoy segura que dice, cuando nosotros damos un paso de fe, Dios ya ha dado 100 delante de nosotros. Entonces me gusta mucho esa frase. Y en Lucas me llama la atención mucho lo de sobre la humildad. Y eso me recuerda a mi papá, que mi papá era un hombre muy humilde, pero muy humilde. Era un hombre tan prudente que a las casas de su hija que iban no le gustaba entrar, se quedaba en la puerta afuera hasta que no le decían que entrara, él entraba. Entonces vean cómo muchas veces nosotros cometemos el error de querer los primeros lugares o de ser vistos o de, ay, que me vean. Y no, al humilde Dios lo exalta. No necesitamos nosotros andar diciendo yo sé esto, yo soy esto, porque Dios nos exalta cuando somos humildes, pero cuando queremos mostrarnos, ahí quizás nos baja.
al piso y nos dice, momento. Y eso me recuerda a Jesús. Me imagino que Jesús antes de los 30 años de ejercer su ministerio, él ya estaba preparado. Él ya podía hacer milagros, él ya podía sanar, pero quietecitos estuvo ahí como quieto, esperando que Dios le diera el momento para poder actuar a los 30 años. Pero no era porque quizás a los 28, a los 29 él ya quería, ¿no? Él estaba esperando correcto de que su papá le diera el ministerio. Entonces también me recordé a Jesús y amar sin esperar nada a cambio. Si nosotros vamos a amar a las personas, no es porque qué nos van a dar o qué vamos a recibir de esas personas. Por eso nos manda que si hagamos cenas en la casa, hagamos fiestas, invitemos a aquellos que no puedan tener la oportunidad de pagarnos o recompensarnos. De ahí dice a cojos, a los que de la calle, bueno. Entonces también nos llama a amar sin esperar nada a cambio, como y bueno, me quedo hasta aquí porque, pero toda la palabra me habló mucho. Amén, amén. Amén. Y lo último, que seguir a Jesús cuesta mucho. Hay que tomar ese yugo también y decidir. No es fácil, no va a ser fácil. Y es una decisión que implica renunciar a muchas cosas. Amén. A todo, A todo, hasta familia. todo, ¿cierto? Amén. Renunciar a todo porque renunciar significa morir a mi viejo yo, ¿no? Y es empezar como sus discípulos, viviendo solamente para Él, no más, solamente viviendo para Él. Y de verdad que a mí me habló mucho el corazón, me habló mucho Dios, oye, el corazón, a mi vida, porque Él sabe que cuáles son las intenciones de mi corazón. Él sabe que lo que anhelo, lo que quiero, no solamente para mi vida, sino para el matrimonio, el ministerio, para su vida. Así que sea Dios dándonos esa fuerza, esa fortaleza o ayudándome con eso que tanto le he pedido para poder renunciar ya a todo, absolutamente, y poder seguir ya los pasos y solamente trabajar al reino de Él. Amén. Así que nos vemos mañana, 6 de la mañana, con la gloria de Dios. Muchos éxitos, muchas bendiciones. Chao, chao. Les amo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Chao, chao.